minutos. Nos acompaña el doctor Alejandro Duque, es médico cirujano con experiencia en reconstrucción mamaria e integrante de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y de la Sociedad Iberoamericana de Cirugía Plástica. El que sabe, sabe. Doctor Duque, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias por invitarnos. ¿Por qué creen ustedes que aumentó en un 62 y más por ciento este tipo de retiro de las prótesis en Colombia? Pues yo creo que eso es multifactorial. Yo creo que, digamos que hemos visto que pues ya llevan muchos pacientes que llevan largo tiempo que tienen implantes. Obviamente, pues digamos, el diagnóstico del síndrome de Asia ha hecho que muchos pacientes se enfoquen en mucha sintomatología. Espere, doctor, porque nos perdimos algunos oyentes. ¿Qué es el síndrome de Asia? El síndrome de Asia, digamos que su traducción en inglés es un síndrome autoinmune inducido por adyuvantes. ¿Qué significan los adyuvantes? Como para que las personas entiendan, es todas las sustancias extrañas que estén en el cuerpo pueden generar en algún momento un proceso inflamatorio o inducir que el sistema inmune haga una respuesta. Dentro de eso pueden haber muchísimas cosas, pueden haber implantes mamarios, pero dentro de eso también están incluidos, por ejemplo, los biopolímeros, porque son silicona líquida puesta en los pacientes, que pueden ser colocados tanto en la cara como en los glúteos. Pueden haber sustancias extrañas, por ejemplo, como las que se ponen en los tatuajes. Entonces, digamos que una sustancia puesta en un tatuaje también puede generar una respuesta inmune. Pueden ser generados también por prótesis como las prótesis de cadera, las prótesis de rodilla y cualquier otro cuerpo extraño que el organismo tenga. Entonces digamos que ese es un término incluido que la gente ha popularizado mucho con respecto a los senos, pero que incluye un gran escenario que es con cualquier sustancia extraña que esté en el organismo. Entonces está por un lado, obviamente, este componente clínico y es lo que forma, ¿no?, o causa el síndrome de Asia, que es un malestar general, una cantidad de síntomas durísimos. Pero por otro lado, doctor, ¿hay una moda de ser plana hoy en día que no había hace 20 años? Lo que yo veo es que obviamente sí, la gente quiere ser en estos momentos tener menos volumen en sus senos, pero es muy importante que yo sí creo que hay como una concientización sobre los implantes mamarios y digamos que hay muchas personas que creen que sus síntomas se deben a los implantes mamarios. Es muy importante entender que los implantes mamarios son la solución a unas dificultades de las pacientes, que no solamente están relacionadas con la parte estética, también están relacionadas, por ejemplo, con los procesos reconstructivos. No solamente las pacientes que tienen implantes mamarios se los han colocado porque querían verse más voluptuosas. Hay otros trastornos en las mujeres que hacen que la solución sea tener implantes mamarios. Por ejemplo, tenemos muchas pacientes que tienen cáncer de seno y esas pacientes en el proceso reconstructivo, al hacerle una mastectomía y perder el volumen de sus senos, pues debe ser reemplazado con otro tejido. Y hay otros fenómenos en la mujer que produce una alteración, como por ejemplo la atrofia poslactancia, en la cual la mujer también pierde el volumen y el seno adicionalmente no solamente que pierde volumen, sino que se cae de acuerdo a las proporciones normales. Entonces, pues digamos que han incluido dentro de todo ese tema como las prótesis mamarias y se ha segmentado como todo hacia que solamente las mujeres lo hacen por belleza, pero digamos que es un porcentaje que es moderado, digamos, no es tan grande el que han encontrado en las prótesis mamarias la solución. Y lo que te decía es que yo creo que hay muchos pacientes que ya vemos que las pacientes que colocamos hace 20 o 30 años ya están llegando, eran mujeres que tenían 20 años, ahora ya tienen 50 años, y creo que la perspectiva de vida de una mujer a los 50 años es completamente distinta a una mujer a los 20. Entonces, obviamente, esas mujeres que están llegando hacia la edad de 50 y 60 años, evidentemente esas mujeres ya tienen otra perspectiva de vida, esas mujeres tienen otras rutinas de cuidado, esas mujeres tienen otras actividades, y vemos en mi consulta la explantación debido a sintomatología de síndrome de Asia no es tan alta, sino más bien a que están inconformes con su volumen o que ya creen que ya pasó su época y entonces, digamos, se las retiran. Entonces, digamos que yo creo que es más al largo uso ya de los implantes durante tanto tiempo que vemos que las mujeres se están explantando más frecuente a que tengan síndrome de Asia. Doctor Duque, cuando una mujer decide retirarse los implantes mamarios,
el aspecto físico, ¿cómo queda? ¿La piel queda tal cual como estaba antes de ponerse los implantes o queda ya una piel estirada y la apariencia no es de la misma? Claro, mira, esa es una pregunta muy interesante porque primero tenemos que saber es por qué la paciente se puso los implantes. Entonces, obviamente, si una paciente se puso los implantes porque no tenía mucho volumen y nosotros le colocamos un implante y aumentamos y estiramos la piel, pues digamos que en la cirugía de retirar los implantes tenemos que volver a reposicionar los tejidos para poder que quede otra vez muy simétrica. Entonces, si los implantes, digamos, eran de un volumen grande, en muchas ocasiones tenemos que hacer un corte para poder reacomodar ese tejido y que la piel no nos quede sobrando. Si la causa, pues digamos, son otro tipo de causas, digamos que la paciente sí tenía volumen y quería quedar más, generalmente tenemos suficiente tejido para volver a restaurar la anatomía, ocasionalmente con unas cicatrices que normalmente están bien diseñadas para que queden en sitios disimulados, entonces se puede organizar. Entonces digamos que no es que una paciente que se va a explantar pues está sometida a tener pues un sacrificio personal de que su imagen corporal se va a ver muy deteriorada. Yo creo que los cirujanos tenemos muchas técnicas en las cuales podemos lograr que el resultado estético sea muy satisfactorio. Tenemos dificultades cuando las pacientes son muy delgadas. Entonces, en esas pacientes, digamos que, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de colocarles grasa, porque en muchas de las ocasiones nosotros reemplazamos ese volumen de implante que tenía por un poco de grasa de su cuerpo y eso restaura también pues la forma del seno. Entonces, pues digamos que cada caso es individual, pero no estamos sometiendo a nuestras mujeres a verse pues mutiladas o con unos estigmas gigantes de que tuvieron implantes y ahora no los tienen, no. Ahora, doctor, estamos buscando técnicas buenas. ¿En qué momento uno, si tiene implantes, debe saber que por un tema de salud se los debe retirar? Es que mira, eso cuando la gente empieza a oír tanto el síndrome de Medacia, empiezan a asociar que muchos de los síntomas que una persona tiene pueden ser causa de eso. Y hay muchísimas enfermedades que pueden ser asociadas con los síntomas de Asia. Si una paciente, en Colombia creemos que tienen más de 3 millones de personas implantes y en el mundo creemos que más de 40 millones de personas en el mundo tienen implantes. Los estudios con los cuales se valida el uso de los implantes son hechos estudios en los cuales se calculan con más de 50,000 a 100,000 personas que se han hecho seguimientos para que los implantes uno pueda poder establecer la seguridad de un implante. Y desde 1960 los estudios han intentado demostrar la relación de los síndromes autoinmunes con los implantes y hasta ahora no se ha podido tener nada claro científicamente comprobado. Entonces una paciente que tenga implantes y esté muy cómoda con sus implantes puede seguir con sus implantes. Yo le sugiero a una paciente mía, por ejemplo, que los implantes los debemos cambiar cada 10 años porque cada 10 años vemos que la tasa de ruptura del implante se aumenta a más del 10%. Entonces, a partir de los 10 años nosotros le empezamos a hacer como unas alertas a nuestros pacientes que deben considerar la posibilidad de cambiárselos antes de que se rompan, porque obviamente es más fácil cambiar el implante antes de que se rompa en el momento. Las nuevas tecnologías han desarrollado implantes que son un poco más resistentes y las siliconas que están dentro del implante son más cohesivas. Eso significa que el implante, en caso de que se rompiera, la silicona le va a costar más salirse de esa envoltura y regarse por el cuerpo. Entonces digamos que los hacen más seguros. Pero lo más importante que los pacientes tengan claro es que los estudios científicos se han buscado específicamente todos los componentes autoinmunes y no se ha podido demostrar en grandes partes. Cuando las personas hablan de moda, es una cosa muy importante que todos entendamos. Sí. Que una cosa son las anécdotas y otra cosa es la ciencia. La salud, la ciencia, claro. La ciencia es un estado de probabilidades, o sea, qué tan probable es que a una persona le dé una enfermedad. O sea, cuando usamos un antibiótico nosotros sabemos el 98% de las personas usando ese antibiótico se alivian. Cuando nosotros tenemos un implante o algún insumo médico, nosotros sabemos que tanto porcentaje de esas personas va a tener una complicación. Correcto. El problema con las anécdotas es que son tan llamativas y le dan a personas que tienen la posibilidad de comunicar muy fácil su sintomatología, que pueden generar alarmas innecesarias en muchas personas. Entonces,
digamos que uno tiene que ser tranquilo, porque a muchas personas Sí. evidentemente les va a dar el síndrome de Asia y se los vamos a solucionar. Así es. Pero las otras personas no pueden alertarse si son asintomáticas. Doctor Duque, muchas gracias, muy amable por sus luces. Bueno, sí señor, que esté muy bien, con mucho gusto.